en un lugar de la Mancha cuyo nombre recordar no quiero. Yo comienzo que esta historia del hidalgo, de antigua darga, flaco Rocini, corredor, galgo, convertido en andante, caballero. Retales de viejos metales fueron su armadura, y un equino lleno ya de males su cabalgadura. Ya no el escudero, compañero de aventuras, y una moza labradora al objeto de sus locuras. Muy duras, batallas las que dieron con sus huesos en el suelo. Muy buenos días, chicos, mis queridos estudiantes de quinto de secundaria del Colegio Alexander von Humboldt de Chincha. Les saluda su profesor Dani Barnechea, esperando que hayan tenido un agradable fin de semana, hayan ido a pasear, a comer, a los restaurantes, al cine, al teatro. A veces se me olvida que estamos en cuarentena. Bueno, bromas aparte, hay que adaptarse a las circunstancias, hay que adaptarse a la situación que nos ha tocado vivir. En casa podemos hacer muchas cosas, ayudar a mamá, arreglar algo que estaba en mal estado, limpiar. Nuestra habitación debe estar de lujo, ¿no? Pulcrísima. Para no caer en el aburrimiento. Yo felizmente no creo que pueda caer en el aburrimiento porque me he provisto de una buena cantidad de libros como para pasar el apocalipsis, el apocalipsis que nos está tocando vivir. Y bueno, después de este brevísimo saludo, quisiera ya adentrarme en el tema que vamos a desarrollar. Las semanas pasadas estuvimos desarrollando literatura antigua y a partir del día de hoy vamos a entrar en una etapa mucho más sistemática de la literatura. Vamos a conocer conceptos, vamos a conocer términos que nos van a ayudar a entender las obras que vamos a estudiar a futuro. Vamos a estudiar más adelante. Sin dilatar más el saludo, nos vemos en la diapositiva. Muy bien, chicos, nos encontramos ya en nuestra diapositiva, en nuestra plataforma, en nuestra pizarra virtual para dar inicio a esta explicación bastante genial de la literatura. Vamos a hacer introducción a la literatura. Vamos a tratar de entender qué es la literatura. Bueno, les cuento yo que ingresé a estudiar literatura en la universidad con la intención de convertirme en un escritor, pero en el primer año entró un profesor muy querido que nos dijo que aquellos que quieran convertirse en poetas y en novelistas estaban en el lugar equivocado. Ahí lo que vamos a estudiar era teoría literaria y nuestra misión era descubrir qué era literatura. Nos pasamos 5 años estudiando y salimos más confundidos que al ingresar porque tampoco sabíamos muy bien que era literatura. Y es que existe una confusión bastante extraña en saber qué es literatura. Se cree que la literatura es una obra literaria, ¿verdad? Es una obra literaria. Algunos dicen que la literatura es todo lo que es texto. Y texto, algunos solo entienden que es algo escrito, pero no necesariamente. El texto es todo aquello que transmite un mensaje, aquello que que está comunicando algo. Dicho de esa manera, el semáforo es un texto, lo que aparece en la radio es un texto, el icono de la computadora es un texto. Entonces, se estudia en la universidad términos y cosas, teorías muy complejas, ¿no? Pero vamos a tratar de aterrizar estas ideas el día de hoy para que se pueda entender cómo funciona todo esto de la literatura, el aparato literario, etc. A ver, la discusión de qué es la literatura empeoró. Empeoró por culpa de este señor. ¿Alguien lo reconoce? ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguien lo ha visto? No es Andrés Calamaro. Tampoco es Gustavo Cerati. Tampoco es, como me dijeron ahí, tampoco es el cantante de La Sociedad y el Lobo y no sé qué cosa. No. Es un señor que nos trajo problemas en el año 2016. Vamos a ver por qué. Este señor es Bob Dylan. Es un extraordinario músico, es un extraordinario compositor. Particularmente es uno de mis favoritos, ¿no? Yo adoro una de sus canciones en particular. Bueno, me gustan muchas, pero hay una canción que me encanta muchísimo.
Bob Dylan nació y se dedicó para hacer música. Hizo música toda su vida, sigue vivo en la actualidad. Es un ícono, es una leyenda viva de la música. Fue muy famoso en los años 60, 70, ¿no? Los Rolling Stones, los Beatles son hijitos al costado de Bob Dylan, ¿no? Gustavo Cerati no le llega ni a los tobillos. Y con esto puede resultar ofensivo para algunos. Pero quiero dejar en claro su nivel de importancia. ¿Está claro? Ya, hasta ahí no habría ningún problema. Es un gran músico, es un gran compositor, es muy famoso, bla, bla, bla. Hay mucha influencia por aquí que por allá. Pero nos va a crear un gran problema. Bueno, él no directamente. Nos va a crear un gran problema la Academia Sueca. Veamos por qué. Esta es la información que aparece de él en Wikipedia, ¿no? Bob Dylan, nacido el 24 de mayo de 1941 en Estados Unidos. Su nombre real, Robert Allen Zimmerman, ¿no? Es de origen judío. Dice que es un músico, compositor, cantante y poeta estadounidense. Ha escrito unos cuantos poemas, es verdad, ha publicado un libro, pero eso no lo hace... no es suficiente para ganar el premio que ganó en el 2016. En 2016 la Academia Sueca le entregó el Premio Nobel de Literatura. Y eso fue todo un escándalo. Mucha gente gritó y dijo, qué chévere, lo máximo. Pero hubo un grupo de personas que no le gustó. O sea, ganó el Premio Nobel. Fue algo terrible para ellos. ¿Por qué? Porque nos trajo un problema. Nos trajo un problema el hecho que Bob Dylan ganara el Premio Nobel de Literatura. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se vino discutiendo qué es literatura. Y se había llegado a un acuerdo entre todos los que estaban estudiando esto, ¿no? Que la literatura o un texto literario debería tener ciertas características. Y por lo tanto la música como tal no estaba incluida dentro de lo que ahora se considera literatura, ¿no? Pero para entender esto, veamos vayamos un poquito más atrás. Cuando todavía no existía la definición de literatura, ¿no? O sea, el término de literatura, quizás la definición de literatura es una definición moderna. Pero siempre se practicó literatura. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Veamos. El hombre siempre ha tenido una necesidad. Quiero que revisen esas imágenes, 1, 2, 3, 4, lo he tratado de colocar en orden cronológico. Estoy seguro que ya reconocieron inmediatamente al rey Palomo, ¿no? Pero veamos, el hombre siempre ha tenido esa necesidad de querer manifestarse, como ya lo vimos en la literatura antigua. Manifestar sus ideas, manifestar sus preocupaciones, contar sus experiencias. Cuando no tenía las herramientas desarrolladas del todo, lo que hizo fue plasmarlas en las pinturas rupestres, plasmarlas de manera plástica en las cavernas, ¿no? En las cuevas donde vivía el hombre. Posteriormente, cuando ya existió el habla, cuando ya existió el lenguaje articulado, el hombre encontró otra forma de manifestar sus inquietudes. Y fue a través de la oralidad, a través del habla, a través de la canción, a través del poema, ¿verdad? En la imagen 2 podemos ver aquí la representación del gran Homero, deleitando a su público, quizás contando pasajes de la Ilíada, de la Odisea, ¿no? Al hombre siempre le han gustado las historias, o sea, al hombre siempre ha querido contarlas y la gente siempre ha querido escucharlas, ¿no? En tiempos donde no había Netflix, pues, ¿no? En la actualidad existe Netflix y todos quieren consumir historias a través de Netflix y nos estamos olvidando de los libros. Muy mal. Luego tenemos el diario de Ana Frank. Ustedes conocen la historia de la niña judía Ana Frank que estuvo apresada en un campo de concentración y que quería manifestar y contar sus historias, ¿no? Y lo hizo en este diario que cuenta pues los estragos, los terribles crímenes que cometieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y en el número 4 tenemos a Luisito Comunica. Bueno, si Luisito hubiera vivido en el tiempo
de los griegos probablemente hubiera sido un aedo, ¿no? Pero qué exagerado que eres. Porque lo que hace Luisito es viajar y contar sus experiencias a través de internet, a través de YouTube. Si Luisito Comunica hubiera vivido en el tiempo de las cavernas, hubiera dibujado en las cavernas. Si hubiera sido un judío apresado en los campos de concentración, hubiera escrito un diario. Los hombres siempre hemos tenido esa necesidad de querer contar historias, independientemente del soporte. Pero todo lo que ustedes están viendo ahí, ¿es literatura? Pues no, porque en la actualidad hemos hecho todo lo posible para explicar qué es literatura. Pero cuando le dieron el premio Nobel a este señor, pues volvió el problema. Porque dijeron, hey, entonces ¿qué? El próximo año lo ganaba Stan Lee, bueno, cuando estaba vivo, ¿no? Porque entonces los cómics son literatura, ¿no? Entonces el próximo año lo gana. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. Entonces, había esta polémica. Y todavía existe, ¿no? Entonces, vayamos explicando cómo es que surgen estas teorías literarias o cómo es que surge la explicación o la preocupación para definir qué es literatura. En el pasado, todo era literatura. Un libro de derecho, un libro de abogacía, era considerado literatura. Se decía literatura del derecho. Un libro de medicina también era considerado literatura, o sea, todo estaba dentro del paquete de literatura. Un libro de historia era considerado literatura. Uno de astronomía, literatura, y una novela también era considerada literatura. Todo estaba dentro del paquete. A todo se le entendía como literatura. Pero hoy sabemos que hay una gran diferencia entre un libro de derecho y el Quijote de la Mancha. En absoluto. Pero ¿qué es eso que nos hace entender que es literatura? Entonces aquí surgen unas personitas muy interesantes que van a establecer algunas reglas. ¿Cómo funciona una obra literaria? Para entenderla, primero tenemos que tener en claro de que hay un sujeto, una persona, un sujeto social, o sea, nosotros. Refuerzo sujeto social porque somos producto de una sociedad, de una cultura. Y eso se va a manifestar, se va a ver plasmado en la obra literaria que vaya a producir. Si yo fuera un sujeto nacido en Uganda, pues mi literatura va a estar plasmada de preocupaciones ugandeses. Si yo hubiera nacido en Nepal, pues mi literatura estaría plagada de la cultura nepalí. Pero como soy peruano, pues mi literatura va a estar plagada de elementos peruanos, como lo hace Vargas Llosa, que es toda su literatura. Por más que Vargas Llosa vive en el extranjero hace mucho tiempo, su literatura siempre termina hablando del Perú. Entonces yo como sujeto social voy a producir un texto, voy a elaborar un texto, no sé, se me ocurre, voy a crear las memorias de la peste, las memorias del coronavirus, ¿no? O el año del coronavirus, mi novela, mi obra maestra. Bueno, la escribo, la edito, la publico y ¡pum!, la saco al público. ¿Qué va a suceder inmediatamente una vez que la saque al público? Pues va a haber un grupo de personas, va a haber una comunidad, vamos a llamarle comunidad literaria. Va a haber una comunidad que se va a encargar de evaluar mi texto. Va a evaluarla, va a leerla, va a someterla a juicio, a crítica y la va a definir al final. Va a decidir esta comunidad si es que es o no es literatura. Si no es literatura, la va a dejar en el olvido. Es más, ni siquiera la va a revisar porque no le llama la atención, ¿no? Porque alguien le dijo no pasa nada con ese libro. Pero si es tomado en cuenta, mi obra, el librito que yo he escrito con tanta pasión, va a ser considerado texto literario. Pero todavía hay algo que puede suceder con mi texto literario. Puede suceder de que mi texto literario no tenga la calidad suficiente y va a terminar siendo olvidado por el tiempo, como ha sucedido con muchos grandes libros que se vendieron durante una época. Me viene a mi Crepúsculo, por ejemplo, este libro que toda señorita afiebrada compraba por el vampiro este extraño, y a la hora de la hora ha pasado el tiempo y ya nadie habla de ese libro, ¿no? Solamente este humilde servidor, para utilizarlo como ejemplo. Pero si mi texto es considerado una obra literaria,
va a convertirse en un texto canónico, es decir, en un texto paradigmático, en un ejemplo de literatura, como le sucedió al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? El libro extraordinario de Miguel de Cervantes, ¿no? En su época fue un libro de chistes, un libro de bromas, un libro para hacer reír. Nadie lo tomaba en cuenta, nadie lo asumía como una obra maestra, ¿no? Cervantes se murió pobre, en la indigencia, pero con el tiempo el Quijote de la Mancha se fue convirtiendo, fue adquiriendo elementos, significados, simbolismos, que lo convierten hoy por hoy en una verdadera obra maestra, por lo tanto en un texto canónico. Veamos quiénes componen esta comunidad crítica. Algunos odiados, por algunos admirados y queridos. Muy bien, la comunidad crítica la componen teóricos, historiadores y críticos literarios. Yo les hago una pregunta. ¿Qué creen que nosotros hacemos en el colegio? En todos los colegios a nivel nacional. ¿Hacemos teoría, hacemos historia o hacemos crítica literaria? La vamos a responder al final, ¿ya? Muy bien, la comunidad literaria la componen los teóricos. Tenemos ahí 3 teóricos bastante importantes. El gran Aristóteles, podríamos decir que fue el primer teórico de la literatura universal que se preocupó por definir las diferencias entre los géneros literarios, entre las formas de hacer literatura. Estudió los géneros literarios, estudió la épica, estudió la poesía, estudió el teatro y nos dio reglas. Hay un libro muy interesante de este señor que se llama Poética. Es un libro que les hace sufrir a muchísimos estudiantes de literatura, ¿no? Algunos abandonan inclusive la carrera por este libro, donde Aristóteles va a dar lineamientos de cómo funciona lo que él consideraba literatura, ¿no? Aunque él no utilizaba propiamente ese término. Él estudió, como repito, los géneros literarios. Luego vamos a encontrar a un teórico que también es estudiado muchísimo en la universidad, que se llama Roman Jakobson. Roman Jakobson es líder de un grupo de teóricos llamados los formalistas rusos. Ellos son importantísimos para definir la literatura. Ellos van a establecer algo muy importante, van a decir lo siguiente: para que un libro sea considerado literatura o obra literaria, para que la literatura sea considerado ciencia, tiene que tener objeto de estudio. Y el objeto de estudio es la obra literaria. Pero ¿cómo sé si es una obra literaria o no? Los formalistas rusos dijeron, simple, el lenguaje de la obra literaria debe cumplir una de las funciones del lenguaje. Y ustedes deben haber revisado las funciones del lenguaje en el curso de lenguaje. Hay una función muy curiosita, una función muy interesante. A ver, piensen. ¿Qué función de lenguaje debe cumplir un libro para que sea considerado obra literaria? Muy bien, lenguaje poético, lenguaje estético. ¿Qué busca el lenguaje estético según los formalistas rusos? Busca extrañarnos, busca llamarnos la atención, busca que cuando leas un fragmento, una página de un libro, digas, ¡ay, qué bonito suena! Qué chévere! Oye, qué alucinante, y te quedes atrapado en el libro por el lenguaje que utiliza, porque está cumpliendo esa función estética. Los formalistas lo llamaron literariedad, ¿no? Es decir, un libro, para que sea obra literaria, tiene que tener literariedad. ¿What? Entonces, el papel de los formalistas rusos fue muy importante. Si estuvieran vivos los formalistas rusos, estarían muy molestos quizás con la Academia Sueca por haberle entregado el premio Nobel a este señor, ¿no? Al gran Bob Dylan. O sea, dirían, tanto me he esforzado yo para que al final le des el premio Nobel a alguien que hace música. Y luego tenemos al teórico estadounidense Harold Bloom, que ha estudiado la literatura latinoamericana casi toda su vida, ¿no? Creo que falleció el año pasado. Veamos cómo funcionan cada uno de estos señores que forman parte de la comunidad literaria, ¿no? Ya suena a la comunidad del anillo, del Señor de los Anillos. Tenemos a los historiadores literarios, la historia literaria.
Estos señores estudian la evolución de la obra literaria, estudian la evolución de la literatura, cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. Estudian las corrientes literarias, los movimientos literarios como Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, 5 minutos después. romanticismo, realismo, etcétera, etcétera, ¿no? Se pasan días, horas leyendo textos para poder entender cómo era la literatura en cada etapa histórica, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver una línea de tiempo de la literatura universal de la Grecia arcaica. Este trabajo lo hacen los historiadores literarios. Por ejemplo, si sale un libro nuevo, si Dani Barnechea mañana saca su libro Las Crónicas del Coronavirus, ¿los historiadores de la literatura le van a tomar en cuenta? No, no lo van a tomar en cuenta porque no es su tarea. Pero de aquí a unos 100 años, cuando surja un historiador literario y revise lo que se publicó en el año 2021 y encuentre las crónicas del coronavirus de Dani Barnechea, sí lo va a tener en cuenta, ¿no? Porque forma parte de la historia. Veamos ahora cómo funcionan los críticos literarios. Creo que son los más odiados, ¿no? Son los que más anticuerpos generan. Los críticos literarios valoran la obra literaria. Son aquellos que su tarea consiste en estar revisando los libros que se publican. Mañana se publica un libro, hay un teórico que lo va a revisar y va a decir si es un buen libro o es un mal libro. Probablemente sea un libro, una novela, una obra literaria, pero los críticos van a definir si es bueno o es malo, ¿no? En la actualidad, los críticos literarios han dejado de ser esa fiera, ¿no? tenebrosa de antaño. Y los libros en realidad se están moviendo básicamente por influencia del marketing. Maravillosa jugada. Porque si no, el libro After, Ya no me falta respeto. No te falta en ningún momento. no sería pues uno de los libros más vendidos de los últimos años, ¿no? Porque es un libro que deja muchísimo que desear, es un libro inverosímil, flojito, no hay función estética en el lenguaje, ¿no? Entonces los críticos literarios le han dejado pasar porque no le han tomado importancia. Pero sin embargo tú vas a una librería y lo ves ahí grandote, el banner, ¿no? Adelantito ves toda la saga de Achter, pero los críticos no la valoran como una buena obra literaria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues el marketing, ¿no? El marketing es muy poderoso y que dice, oye, te pago tanto para que mi libro salga ahí adelante. Y además que los adolescentes ahora son unos lectores muy interesantes que hay que estudiar, ¿no? Porque esta literatura, Achter, 50 sombras de Grey, etcétera, etcétera, está dirigida a los adolescentes, ¿no? Y es curioso cómo los adolescentes tienen esta inclinación hacia este tipo de literatura. No voy a decir nada ofensivo, ni nada que hiera susceptibilidades, porque imagínate si mi video se hace viral, o sea, todos los haters que tendría. Bueno, en realidad no me preocupa mucho, pero quiero que quede bien claro, ¿no? Los críticos literarios son los que valoran la obra literaria. Puede ser que se equivoquen los críticos literarios y de aquí a 500 años After se convierta en una joya de la literatura universal, como le sucedió al Quijote de la Mancha. ¿De acuerdo? Y veamos qué es lo que hacen los teóricos literarios. Los teóricos literarios estudian la obra literaria, la analizan, se sumergen en el libro, buscan relaciones psicológicas, culturales, sociológicas, históricas en el libro y empiezan a dar reglas, teorías, normas de cómo se debe entender tal obra literaria. Los críticos, los teóricos literarios son los que pues han establecido los géneros literarios, ¿no?
que tiene que tener un libro para que sea género narrativo, que tiene que tener un libro para que sea poesía, que debe tener una obra para que sea una obra de teatro. Entonces son ellos los que han establecido las normas, las reglas de cómo debe funcionar la teoría literaria, ¿no? Inclusive aquello que se estudia muchísimo en la universidad y que es bastante engorroso, como las figuras literarias, han sido estudiadas y establecidas por los teóricos literarios. Pero bueno, volviendo al inicio, en el caso de Bob Dylan. Los teóricos, los críticos y los historiadores, la comunidad literaria, no está muy conforme con la entrega del premio Nobel a Bob Dylan, porque nos hemos pasado durante mucho tiempo estudiando la literatura, definiéndola como arte y como ciencia tiene un objeto de estudio, para que se le entregue el premio Nobel de literatura a alguien que no hace literatura propiamente dicha, hace música. Pero yo tengo una reflexión al respecto. ¿Qué hubiera pasado si Vallejo, el gran César Vallejo, no hubiera escrito sus poemas, si no los hubiera cantado? ¿Dejaría de perder valor? Pues creo que no. Pero y si hubiera pasado que Bob Dylan, en vez de cantar sus canciones, lo hubiera escrito, lo hubiera publicado en libro, ¿hubiera sido más genial o menos genial? No lo sé. Recordemos que la literatura nace de manera oral. Quizás la poesía, antes de conocerla como tal, con los heraldos negros, ¿no?, con Poema 20 de Neruda, la poesía nació con la canción, ¿no? Fue oral la literatura, la primera literatura fue oral. Y quizás la Academia Sueca pretendió, con la entrega del premio a Dylan, revalorar las tradiciones orales. No lo sé, quizás esa fue su intención, pero lo único que hizo fue generar un revuelo. Si me preguntan a mí, profesor, no me lo han preguntado, pero bueno, profesor, ¿usted está de acuerdo con la entrega del premio Nobel a Bob Dylan? Pues yo creo que sí, porque sus canciones son bellísimas. Particularmente a mí me gustan. En el YouTube ustedes la van a encontrar muchas de sus canciones subtituladas, son geniales, ¿no? No solamente hay que prestarle atención al reggaetón, ¿ya? También hay que explorar otras manifestaciones musicales. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que el tema haya quedado bien claro, espero que se entienda cómo funciona esto de la comunidad literaria, la historia literaria, la teoría literaria y la crítica literaria. Son conocimientos, son datos muy apasionantes, quizás a ustedes no les atraiga mucho, pero es importante saber de dónde vienen estas normas que ustedes estudian en el colegio, como el género literario, como los géneros literarios, como las figuras literarias que vamos a estudiar a continuación, vamos a estudiar más adelante. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, no duden en hacérmelas llegar en la cajita de comentarios del CIE Web. Algo adicional que quisiera decirles, no es necesario que ustedes copien toda la información que está en las diapositivas, copien lo más esencial, lo más importante, lo que ustedes crean importante para que puedan repasar o estudiar para los exámenes que se vienen. Tampoco es necesario que estén imprimiendo en cantidad, porque hay que ser conscientes de la realidad en la que nos encontramos. No todos tenemos impresora, no podemos salir a comprar tinta, no podemos salir a comprar papel, así que no les estoy exigiendo de que impriman, peguen, ¿no? Las actividades que estoy dejando la pueden escribir manualmente en el cuaderno, le pueden tomar foto y lo pueden subir. ¿De acuerdo? Ok, polilla. Lo que sí quisiera es que estén leyendo. Lo que sí me interesa es que estén invirtiendo su tiempo, breve tiempo, para leer, ¿no? Les he encargado algunos libros en el plan lector, que se supone que ya deben estar por lo menos en una tercera parte del libro, porque vamos a tomar algunas actividades, algunas preguntas sobre los libros que están leyendo. Bueno, chicos, sin nada más que decirles, nos vemos hasta la próxima semana.
Eso ha sido todo por hoy. Chao. Al final de cada duelo que le hicieron acabar pidiéndole cuentas al cielo por derrotas que de peores derrotas fueron consuelo. Fue desdicha acompañante en el camino desde que a un gigante